Bueno, entonces buenas tardes a todos. Esta es la actividad de los miércoles del departamento de la División de Infectología del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle. Bienvenidos a todos y hoy vamos el objetivo de esto es tener estas interacciones en donde la mayoría de los docentes del grupo de infecto de la universidad estamos y se discuten algunos temas que pueden ser un poco controversiales en nuestra práctica diaria. En este caso, Anita va a hablar del uso de aptomicina en algunos pacientes que tienen algunos temas pulmonares y Ana les va a explicar más adelante el detalle. El caso surge porque tenemos un paciente que tuvo una estafilococcemia, una enfermedad muy severa, y desde que llegó ella tenía un pulmón que no era normal en la radiografía, en parte por sepsis, en parte por edema pulmonar, en parte por infección, no se sabía por qué. Entonces la pregunta era, bueno, en esos casos, ¿es posible usar daptomicina o no? Bueno, entonces Anita nos va a resolver esas preguntas. Y para los estudiantes, residentes, internos, el espacio es muy de ustedes, muy para ustedes, entonces por favor, sí, participen cuando quieran. Aquí no tenemos que esperar a que Ana María termine. Ustedes pueden interrumpir y para hacer algo de esto, algo muy dinámico. Y Anita, acuérdate que al final tenés que le entregas a Manu como de esta pregunta que te estás planteando, un párrafo de respuesta con un par de referencias. No toda la presentación, no todas las referencias, algo muy conciso para que en consenso que vamos a llegar hoy, pues lo podamos revisar y tener disponible después. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ana María Monsalve, yo soy la fellow de primer año. Como les estaba diciendo el doctor Eduardo, la duda que estamos planteando nació a raíz del manejo de una paciente y decíamos, pues porque todos tenemos en mente como que hay un compromiso pulmonar y como que de entrada uno descarta el uso de daptomicina. Y la pregunta era esa, ¿hay algún escenario donde tenga de pronto cabida y se pueda usar daptomicina cuando hay un compromiso pulmonar? Entonces, esta fue nuestra duda que surgió en alguna revista y va a ser también la duda de ustedes hoy. Esto va a ser un poquito como vamos a manejar, no va a ser una cosa muy extensa, vamos a tener como unas cosas muy puntuales. Vamos a arrancar primero pues con una introducción muy, muy breve de lo que es la daptomicina y cómo actúa, porque eso va a tener mucho que ver en el mecanismo de por qué esa interferencia en la parte pulmonar y en algunos escenarios donde se ha entrado a estudiar. Lo primero es saber qué es la daptomicina. Este antibiótico, vamos a ver que es un antibiótico bactericida y que tiene actividad contra las bacterias gram positivas. Vamos a ver que su principal uso ha sido en infecciones complicadas de piel, tejidos blandos, endocarditis y sepsis por estafilococos, y que su mecanismo de acción, vamos a ver, es que esta molécula actúa como insertándose en la membrana plasmática de las células y hace que haya como una alteración de esa membrana, pérdida de potencial y finalmente muerte celular, que eso tiene mucho que ver en por qué hay esa interacción con el surfactante. Entonces, esta es más o menos la molécula, lo que les decía, por eso es tan importante esa interacción por acción en la membrana y la interacción con el surfactante, porque es una interacción con la membrana que es dependiente de calcio. Entonces, ahí uno empieza a ver por qué se da como esa relación con el surfactante. Y vamos a ver que, de hecho, pues es una molécula relativamente reciente y muy a la par de cuando salió, se empezaron a hacer muchos estudios tratando de ver en qué escenarios tenía como mejor acción y en qué escenarios de pronto veían que no era tan fuerte. Y empiezan a ver cómo es ese modelo in vitro y cómo se actúa y cómo se inactiva, que empezaron a ver que había una inactivación con surfactante. Entonces vamos a ver que el surfactante, pues obviamente juega un papel bien importante a nivel pulmonar, nos ayuda a disminuir tensión superficial, y empezaron a hacer experimentos in vitro donde veían que esa interacción de la daptomicina con el surfactante
hacía que la daptomicina perdiera potencia. Y vamos a ver que lo que pasa es que cuando la daptomicina está en un entorno que es rico en surfactante, en vez de insertarse en la membrana de esas bacterias gram positivas, se inserta en el surfactante y queda como atrapado, es como una trampa y queda ahí la daptomicina secuestrada. Esto es un secuestro que es de forma irreversible y hace que pierda como la potencia y que no pueda tener como su efecto bactericida. Entonces, empezaron a ver como los estudios en niños, qué tan eficaz, qué tan segura era la daptomicina. Entonces, una revisión sistemática. Esto fue publicado en el 2016, viendo cómo era el uso de daptomicina en pediatría. Hicieron una evaluación de un total de 1.332 niños que se incluyeron en esa revisión sistemática. Todos los pacientes eran menores de 18 años y la mayoría de estos estudios eran en Estados Unidos y en Europa. Los criterios de inclusión eran publicaciones solamente en inglés, todo lo que incluyera uso de daptomicina en menores de 18 años, y eran estudios que reportaban resultados clínicos, microbiológicos y farmacocinéticos, y excluían los que han sido exclusivamente in vitro y que fueran publicaciones en otros idiomas diferentes al inglés. Esto fue como hicieron pues como toda la parte del filtrado. Arrancaron con 2.349 publicaciones que detectan en Medline. Luego, después de aplicar los criterios de exclusión, excluyen 2.290 y terminan quedándose con 144 publicaciones pues, que eran elegibles para poder hacer esto. De esas, excluyeron otros 115, 84 porque eran en pacientes no pediátricos, 7 porque eran estudios in vitro, que recordemos que eran uno de los criterios de exclusión, 6 que eran cartas al editor, 12 que no eran en idioma inglés y 6 que no eran en humanos, que eran como lo que ellos determinaron, y se quedan con 29 estudios. ¿Qué ven? Que la daptomicina es como un medicamento eficaz y produce curación en al menos el 80% de las infecciones pediátricas, que era un medicamento seguro, porque recordemos que ellos estaban viendo toda la parte de seguridad en uso de daptomicina y miraban cuáles eran como las infecciones en las que realmente se usaba el medicamento. La mayoría eran bacteremias, era donde más veían como su uso, seguido por infecciones de piel y tejidos blandos y por último pacientes con endocarditis. Entonces, miremos que la principal o el más grueso de los estudios era bacteremias, era donde más ellos veían que tenía como uso daptomicina. Entonces empezamos a buscar qué hay a nivel pulmonar. Revisión sistemática, solo revisión sistemática. Entonces, empezando a buscar en PubMed, en diferentes bases de datos, cuando uno coloca daptomicina y pulmón, daptomicina y compromiso pulmonar, realmente la información no es tan extensa, o uno se encuentra muchos artículos que hablan de que no se debe usar, pero realmente donde ellos hayan estudiado en qué escenarios tiene cabida es realmente la literatura mucho más escasa. No me acuerdo cuál de la combinación de términos, botaba unos 20 artículos, mientras hay literatura que puede tener como una literatura mucho más extensa. Entonces, buscando esa información, me encontré este estudio de daptomicina en que veían cómo era el perfil de eficacia en infecciones pulmonares por estreptococo, en infecciones invasivas y no invasivas. Comparaban como esas dos. Es un estudio experimental, fue en ratones, y comparan daptomicina versus ceftriaxona en dos modelos de infección por estreptococo, uno por serotipo 2, otro serotipo 19. Son varias instituciones en Estados Unidos, incluyen a ratones infectados. Entonces van a ver que lo que hacen es que los intuban y por medio de esa sonda los infectan con neumococos
de los dos diferentes serotipos y excluían como los ratones que no desarrollaban como infección, que no hacían signos. ¿Por las cuales fueron solamente serotipo 2 y 19? ¿Explican ahí No. por su virulencia, por su patogenicidad? El 2, ellos decían, sí, realmente el 2 era porque era un serotipo virulento, el 19 no virulento porque querían ver como el comportamiento clínico. Hay un modelo animal, se replica siempre el mismo modelo animal. No sé, pero me sonaría que el modelo animal de la enfermedad invasiva y no invasiva por pulmonar por neumococo debe ser con esos serotipos, así se creó. Pero crear un modelo animal es muy complejo y se toma muchos años o mucho tiempo creando el modelo, entonces usualmente una vez creado no lo cambian porque pues es muy ya, digamos, replicable. Okay. Entonces, ellos veían como la eficacia de aptomicina en protección contra la progresión de la enfermedad septicémica inducida por neumococo y veían como objetivo secundario comparar eficacia de aptomicina versus ceftriaxona en términos de supervivencia y cargas bacterianas. Vamos a ver que cuando entra a hacer la evaluación vamos a tener diferentes supervivencias dependiendo del serotipo y dependiendo del momento en que empiezan el tratamiento. Ellos hacen un modelo en que infectan al ratón y ese día 0 que lo infectan empiezan manejo, y otro modelo en que infectan al ratón y al segundo día dan manejo. Ese es el manejo que ellos van a ver que hablan de dos términos, que es la semiterapéutica, que es cuando arrancan del día 0 que infectan a los ratones, y la terapéutica cuando arrancan al segundo día de haber infectado a los ratones. Entonces, hacen esta medición de supervivencia en días. Entonces, por ejemplo, este fue serotipo 2, que era altamente virulento. Ellos le dan una dosis baja de esta cepa y arrancan el tratamiento día 0 con daptomicina, que era lo que ellos llamaban semiterapéutico. Y ahí lo que ven es que daptomicina da como una protección de 100% en términos de sobrevida. Ese que mencionan ahí, pues, que es como el comparativo del que es el vehículo, era solución salina, que era como el comparador para saber si era más eficaz o menos eficaz. Entonces, cuando era serotipo 2 y arrancaban tratamiento día 0 de infección, la daptomicina daba una supervivencia del 100%. Con el serotipo 2 y ya le dan un inóculo como más elevado y igual, arrancan tratamiento día 0 de la infección. Entonces, comparando daptomicina, ceftriaxona y el vehículo que era solución salina, y ven también que en términos de sobrevida, 100% daptomicina y ceftriaxona. Esto es como haciendo un tratamiento con una cepa que es altamente virulenta, porque ellos lo que veían es que estaban como previniendo esa progresión a enfermedad invasiva. Esto es cuando ya dan el inóculo elevado con serotipo 2, pero arrancan el tratamiento al segundo día de haber hecho como la inoculación. Entonces ahí ya la cosa cambia, ya la daptomicina no muestra esa eficacia del 100%, sino que nos baja al 70%, que igual sigue siendo más alta que la ceftriaxona en términos de comparación. Todo esto fue con el serotipo 2, que era el altamente virulento, que lo que prevenía era la progresión a esa enfermedad invasiva. Cuando ven serotipo 19, que es con baja virulencia, ahí sí ven que ya es más marcada la cosa, ya la daptomicina se nos cae como la eficacia en términos de prevención. Esto fue tratamiento el mismo día que hacen como la exposición y ven que sí, miren que la eficacia de la daptomicina baja al 40% en términos de supervivencia, mientras la ceftriaxona sigue siendo 100%. Entonces, ¿qué ven? Que definitivamente ese acceso de la daptomicina al espacio alveolar es muy limitada. ¿Pero por qué diferente un serotipo versus el serotipo? Ellos decían que afectaba mucho esto que era como la permeabilidad pulmonar y que eso hacía que la daptomicina tuviera menos o más acción o que quedara más atrapada o menos atrapada. Y porque ellos ahí veían era más progresión a enfermedad invasiva.
Era realmente donde tenía No el decía impacto. no decía por qué la diferencia entre los serotipos. No. Y Es interesante, ¿no? Mira, para serotipo 2 la permeabilidad es baja. ajá. De los dos, ¿qué será control? El control era la solución salina, que era el vehículo. El vehículo está Ah, el vehículo está al banco, el control era la ceftriaxona. Ceftriaxona. Sí, sí, sí. Claro, que no sé, ¿qué será long permeabilidad? Permeabilidad del antibiótico al pulmón. Y- Porque es más bajo en ceftriaxona. Pero ellos decían que este serotipo 19 hacía que no tanto que no hubiera como biodisponibilidad de la aptomicina en la parte alveolar, sino que como que aumentaba la permeabilidad, pasaba y quedaba más atrapada. Y se inactivaba. Entonces, si hay una diferencia, sí, dependiendo del serotipo que está infectando y de la localización. Siempre cuando hay un compromiso alveolar, ahí sí. Pero ahí no, a mí no me queda claro, ¿no? ¿Por qué va a diferenciarse según el serotipo? Se diferenciaría si hay diferencia en el huésped, en el ratón. Hay diferentes tipos de ratones y unos pueden que lo inactiven más que el otro, no sé. Pero no debería haber diferencia según el serotipo. Porque ellos hablaban que uno era más virulento que el otro y que eso sí afectaba. Sí, pero de nuevo, la virulencia del microorganismo no explica que se inactive más o menos por el surfactante, porque es que no se está inactivando la bacteria, este antibiótico se está inactivando es el antibiótico. Entonces es la relación entre la virulencia de la bacteria, la generación de la neumonía y esa enfermedad pulmonar inactiva el antibiótico. Entonces es la virulencia de la bacteria que genera una inflamación o una infección que inactiva el antibiótico. No sé, Sí, porque mira, los diferentes serotipos del neumococo causan diferentes grados de permeabilidad pulmonar. no sé, Sí, doctor Juan Pablo. Y dice lo que nos dijeron, básicamente no hay una explicación del por qué, solamente la observación que el serotipo 2 era más agresivo. Era más agresivo, pero que se neutralizaba mejor con la aptomicina para prevenir la infección invasiva. Es más virulento. Además, llama la atención que es una teoría que dan los autores, o que estuvieron estudiando desde la permeabilidad. Y no dicen el número de ratones. No. No es No especifica. También puede ser un problema de biológico del estudio. Sí, porque mira que eso no, por eso de hecho no puse como el número, porque no especifica la cantidad de ratones del estudio. Pero el modelo del ratón estaba aquí fuera de posición. Sí. Que está Fernando Guapa. El modelo. No, el modelo sí, pero no dice cuántos. Porque igual esa respuesta de esa gráfica nos deja un 50-50, o sea, sí y no, porque si fuera dependiendo del serotipo, pues podríamos decir que entramos al azar al 50% que se pueden activar esa gráfica. O sea, no respondería a la pregunta. Sí, y entre menos permeabilidad, según la gráfica, entre menos permeabilidad mejor. ¿Sí? Sí. O sea, entre lo que yo entendí es que entre menos permeabilidad hay como menos penetrancia a ese espacio alveolar que es donde entra a inactivarse. Por eso ellos veían que era como más eficaz en ese manejo. Que fue como lo que me dejó esta gráfica de la permeabilidad. El serotipo 19 causa más permeabilidad por sus mecanismos de virulencia y esa mayor permeabilidad
permite que el antibiótico ingrese a ese espacio y se inactive ahí. Entonces, aquí empiezan a Pero raro es surgir. que no hayan puesto para el serotipo 12 y 19 ceftriaxona. No sé, está un poquito rara la gráfica también. Deben haber puesto serotipo 2 con control, vehículo y datos. Serotipo 19, control, vehículo y datos. No, solo lo contrastaron con el vehículo. Bueno. Entonces, como ven, pues sale ceftriaxona y empiezan a surgir pues como todos estos modelos, la parte de inactivación con el surfactante, y luego aparece también esto, neumonía eosinofílica inducida por daptomicina. Entonces vamos a ver que la daptomicina como tal puede generar una lesión pulmonar. Es una neumonía que se induce directamente por daptomicina y es un paciente con clínica básicamente de neumonía, disnea, tos, hipoxemia, y puede requerir soporte de oxígeno. Pues te iba a preguntar lo mismo porque, por ejemplo, la paciente que nos lleva esta pregunta ya tenía neumonía cuando... Sí, claro. Yo creo que es muy idiopática, Juan, es decir, que creo, no recuerdo, pero creo que al ser idiopática es una reacción no de acumular, sino de, dependiendo del huésped, puede ocurrir desde el principio. Y realmente se ve, pues, o sea, no tiene como unos hallazgos característicos, de hecho es como un diagnóstico muy como de exclusión, y porque obviamente lleva como algunos hallazgos cuando entran a hacer el lavado broncoalveolar. Sí, sí encontré casos de niños. Pero digamos, el riesgo será igual en niños que en adultos. No sé. No, la verdad, dentro de lo que leí, no vi que hubiese como un riesgo diferente, pero sí encontré casos pediátricos. Y realmente es algo que mejora al suspender la daptomicina. Sí hablan de uso de corticosteroides, si el paciente está siendo manejado por un compromiso pulmonar, pues uso de antibióticos diferentes. Esta es una serie de casos de neumonía eosinofílica que hace como una revisión. No es una patología muy frecuente, pero sí, pues uno lo observa. Esto fue un estudio observacional retrospectivo. Ven un total de 74 casos en un periodo de un año y medio más o menos, de enero del 2019 a junio del 2020. Y esto fue en un hospital en Italia. Sí. Sí. Entonces ven casos publicados en pacientes que recibieron esa daptomicina y pero presentan... es una revisión sistemática. Pero de la literatura. Sí, a partir de la literatura existente y cada... Y excluyen como todo lo que fueron resúmenes, pósters, realmente ven pues como publicaciones. Y ven incidencia y características de esa neumonía inducida por daptomicina. Pero hay ese objetivo primario, por ejemplo, sería de cuantificar tan calcular la incidencia sin tener denominador establecido, ¿no? Pues quién sabe, tal vez si es una revisión sistemática, en cada artículo puede que describan, yo he usado daptomicina en 10 pacientes, en 100, etcétera, y tuve un caso de neumonía eosinofílica. Así calcular en la incidencia, ¿no? Incidencia, pues tendría que decir usado 100 cursos de daptomicina, cada uno en promedio de 10 días, entonces tengo 1000 días paciente de daptomicina con una frecuencia del desenlace de X, entonces ahí calcular la incidencia por tiempo acumulado en riesgo. Y el objetivo secundario de ellos era ver como los diferentes tratamientos que ha hecho cada centro y la respuesta pues al descontinuar la daptomicina. Ellos decían que la clasificación de los casos, que eso fue el otro pero, no fue como homogénea. Hablaban de estos 3 algoritmos por los que pueden hacer como la clasificación de esa neumonía eosinofílica. Uno son de la Academia de Tórax Americana y los otros 2 hablan de estos algoritmos, que de hecho la única que describen como bien es los criterios de ATS. Los otros 2 algoritmos como que los mencionan, pero no entran como a hablar pues a fondo de los criterios de cómo se clasifica, y ahí los pueden clasificar como probables o posibles. Entonces de la ATS es
mediante lavado broncoalveolar y ven como un porcentaje de aumento de eosinófilos en ese lavado del tejido pulmonar, junto con la presencia de síntomas respiratorios y un aumento de eosinófilos por encima de 500 en el hemograma, y que excluyen otras causas probables de eosinofilia. Entonces, como ven, es un diagnóstico que realmente es como muy de descarte y muy de ver cómo es la evolución al descontinuar la daptomicina también, porque los síntomas son de cualquier neumonía. Lo único adicional es como esa aparición de esa eosinofilia que entra como a sumar y a darle como el apellido. Pero eosinofilia es en sangre. Sí, o sea, ellos hablan de más orina? de, aquí, más de 500 en sangre, y en el lavado broncoalveolar un porcentaje de más de 29%. Y hay, pues, casi siempre acompañado de marcadores de respuesta inflamatoria, lo que decíamos, excluir como otras causas autoinmunes, otros procesos pulmonares que puedan dar también esa eosinofilia. Y lo otro es que sí puede ser una progresión rápida a un SDRA. Entonces sí, la evolución es como muy rápida. ¿Qué plantean ellos? Que lo que pasa es que la daptomicina hace esa inactivación en el surfactante. Esa es una pregunta, Anita. ¿Es inactiva rápidamente por el surfactante pulmonar? Uno ha escuchado eso, lo lee y lo sabe. Pero eso es en el contexto de un paciente con infección pulmonar, obviamente. Con infección pulmonar, sí. Bueno, no sé, tal vez lo desarrollamos adelante, entonces no voy a... Pero con infección pulmonar, necesariamente infección o cualquier compromiso alveolar. Yo creo que, bueno, no voy a adelantarme, pero esa es una de las principales pues, preguntas de este tipo de casos. Ahorita lo discutimos. Entonces, la teoría que ellos lanzaban, era esto, que había como una inactivación de esa daptomicina en el surfactante. El fármaco era absorbido por esos macrófagos alveolares y lo presentaban como un antígeno a las células T ayudadoras. Se producía como una liberación de interleuquina 5, eotoxina, y entraban a reclutarse eosinófilos, y esa secuencia de eventos era que desencadenaba como toda esa respuesta inflamatoria. Ese era como el proceso como fisiopatológico para desencadenar esa neumonía eosinofílica. ¿Y qué encontraron ellos? Que en los lavados broncoalveolares, 43% de los casos mostraban un conteo de eosinógenos más o menos del 28%, y los hallazgos radiológicos, lo que decíamos, son de cualquier neumonía. Opacidades bilaterales, opacidades en vidrio esmerilado, opacidades a nivel periférico, no tenía como un patrón muy característico, pues típico. Decía que la mayoría realmente al descontinuar la daptomicina mostraban una mejoría, muchos sí tenían uso de esteroides para ayudar pues como a disminuir, y la mayoría pues se recuperaban en las 96 horas de haber descontinuado la daptomicina. Tengo un paciente por una infección pulmonar por pulmonar. Y se maneja con daptomicina. Ese paciente con esa infección pulmonar que inicia daptomicina hace una neumonía eosinofílica. En ese estudio colocaron las alternativas para continuar el tratamiento de ese o de esa infección, o simplemente... No, ellos dicen que obviamente el que tenía un compromiso pulmonar era buscar otras alternativas, pero no decían como este grupo siguió linezolid y este grupo siguió X antibióticos, no. Decía que dentro de las cosas estaba como manejo antibiótico, pero era muy como el compromiso que el paciente ya traía, no por la neumonía eosinofílica, porque realmente la neumonía eosinofílica como tal debería mejorar solamente al descontinuar la daptomicina, que eso era lo que hacía que ellos mejoraran. Los que continuaban antibióticos era porque ya tenían como algo de base y era seguir su tratamiento. Pero yo supongo que el paciente con una neumonía, y cómo hicieron para identificar que esa neumonía infecciosa comparada con la neumonía eosinofílica en un mismo periodo de enfermedad. ¿Sí? Porque pues una neumonía me da opacidades bilaterales, me puede dar todos esos hallazgos que encontraron. Entonces, ¿fue por daptomicina o ya era previamente el daño del parénquima pulmonar establecido por este coco gram positivo? Pero eso también tenía neumonía. Es que esa era la pregunta que yo iba a hacer, porque yo lo que entendí inicialmente fue que
iniciaron daptomicina por cualquier otro proceso infeccioso. Y hacían la neumonía. Y durante digamos, el seguimiento, le encontraron neumonía eosinofílica. Claro. Entonces, la respuesta era atribuida a esa daptomicina. Pero yo tengo entendido que esos pacientes ya tenían neumonía. ¿No? O sea, desarrollan la neumonía con el manejo de la daptomicina. Y lo que pasa es que como es tan difícil diferenciar... Dentro de la fisiopatología de una inflamación del parénquima pulmonar, cuando hay incremento de los macrófagos que me van a fagocitar el hipopéptido de la daptomicina, pero esa inflamación de los neutrófilos que resultaba por es que me quedé porque es una fisiopatología de neumonía a la cual le doy daptomicina. Sí, pero no pueden tener neumonía bacteriana. No entiendo, me perdí ahí. Yo creo, Juanpa, que lo que es pacientes que reciben daptomicina por una infección de piel y tejidos blandos y que desarrollan neumonía eosinofílica durante el tratamiento con esa daptomicina. Así es lo que yo entendí que era lo que había ocurrido. Claro, y lo que pasa es que es muy difícil diferenciar porque se presenta como una neumonía, entonces terminan en un manejo antibiótico porque uno no sabe si es, por ejemplo, una osteomielitis que está haciendo compromiso pulmonar por una estafilococcemia o es solamente neta neumonía eosinofílica. Entonces muchos de esos pacientes terminaban en manejo antibiótico porque no era fácil saber si realmente había un compromiso adicional pulmonar infeccioso o era solamente la patología inflamatoria. La aclaración no debe estar en la patología. ¿Qué cosa? Que incluimos pacientes de salud. Claro. Sí, lo que pasa es que esto era una revisión sistemática de la literatura y serie de casos, sí. O sea, ellos juntaron como todos los casos que eran de neumonía eosinofílica, pero esos pacientes pueden haber arrancado con diferentes cosas. Pero era simplemente que quedan reportados. Es un fenómeno raro, ¿sí? ¿Dice sí. La incidencia finalmente en alguna parte? No. Vale, bueno, listo. Seguimos. En todo caso, pues yo creo que las conclusiones que va a sacar es un fenómeno inusual, sí, pero puede ocurrir y me parece clave pues, que nos hayas como hecho caer en cuenta de eso, recordar eso. Y es como reforzando como esa relación tan difícil que tiene la daptomicina con el pulmón. Entonces, tenemos ya surfactante y nos puede llevar también a una lesión pulmonar. Ahí sería como tener esto de radar para en aquel paciente que está haciendo compromiso después de la daptomicina en el hemograma, incremento de eosinófilos, porque no va a tener ahora alveolar seguramente, pero por lo menos tenerlo en el radar, porque eso podría ser en cambios a nivel pulmonar. Sí, total. No, y de hecho muchos sí terminan lavado porque terminan un ESRA severo. Entonces terminan el lavado buscando otras cosas y terminan encontrando eso, pero sí es tenerlo. Entonces, hasta ahora todos íbamos como que, la daptomicina, si hay como algo pulmonar por ahí, como que yo me aguantaría, pero buscando como más información. Dice una pequeña frase, pues lo de la incidencia que usted preguntaba, dice, estudios recientes han demostrado que la enfermedad pulmonar eosinofílica inducida por daptomicina está entre el 4.8 al 15% entre los pacientes que son tratados con daptomicina, incluido con la edad, particularmente aquellos sobre los 70 años. Okay. Entonces, aparecen algunos casos de manejo de empiema con uso de daptomicina. Entonces, esta ya es como la otra cara de la moneda. Son 2 casos de adultos, porque de hecho no encontré ningún caso pediátrico. Este es un paciente adulto, 26 años, usuario de drogas endovenosas, con diagnóstico de VIH, una carga viral pues, que pueden ver alta y una hepatitis C. El paciente lo encuentran como en una estación obnubilado, en una sobredosis, le dan manejo con naloxona, hacen la evaluación inicial, se presenta con dolor abdominal, disnea, tos, fiebre, taquicardia y taquipnea. En los exámenes iniciales, una elevación de transaminasas y en un derrame pleural izquierdo. Hacen una toracentesis, arrancan manejo con vancomicina y con piptazo, aíslan un estafilometicilino resistente y ven que el paciente, a pesar del tratamiento, sigue febril, sin mejoría del empiema. Al tomar como un control radiológico ven que persiste el derrame izquierdo y hay un nuevo derrame loculado derecho y ahí deciden hacer el ajuste a daptomicina en vista pues como a la falta de respuesta con vancomicina y el paciente al 6º día empieza a mostrar mejoría y terminan dando 21 días de tratamiento con daptomicina
y dan el apto. Bien controversial ese caso. Esta es la... No, pues no, banco en pulmón no. Sí. Entonces, esa fue la progresión. El primer derrame, cuando el paciente llega, es izquierdo. No hay mejoría y luego empieza a aparecer el compromiso derecho, que ahí es donde hacen el ajuste de daptomicina y realmente ven una muy buena respuesta en daptomicina en monoterapia. Sí, claro, tuvo drenaje también, hubo manejo con todas las síntesis. Pero si ven que realmente con el ajuste hubo una buena respuesta y fue dapto en monoterapia. A la línea del tiempo. Pero es que es muy difícil de echarle la culpa solamente a la daptomicina que haya mejorado. Tiene una carga viral de 600.000 copias, unos C4, 200 y pico. ¿Sí? Entonces, mi mamá puede ser que en esas 3 semanas que recibió el tratamiento antimicrobiano o incrementó la respuesta inmunológica porque recibió antirretrovirales o mejoró esa función inmunológica con los antirretrovirales, disminuyó la carga viral. Pero atribuye exactamente que hace estos días de manera con daptomicina y de base nos habían dicho durante esas 3 semanas qué se hizo con ese VIH. Sí, no, yo creo que es un buen punto, Juan. Es un reporte de caso. Yo creo que exactamente lo que vos decís es, y no vamos nunca a sacar conclusiones con base en un reporte de caso. Pues, reporte de caso hay de todo y seguro le hubieras dado, no sé, ahí anfotericina, hubiera posiblemente pasado lo mismo. Pero yo creo que el punto de Anita es, existen este tipo de casos por ahí esporádicos en la literatura en donde aparece, pues, pero claro, lo que vos decís, hay seguramente otras explicaciones que puedan explicar, redundancia, lo que pasó con esta niña. Sí, otros antibióticos, tal vez lo que vos decías, le dieron tal vez otra cosa, además de, no sé, monoterapia. Solamente fue dapto monoterapia. Entonces, ellos ahí plantean dentro de las conclusiones el potencial de penetración en el espacio pleural. Mencionan que sí habían como, porque yo decía, bueno, ¿en qué se basaron los autores para tomar esa decisión de no está mejorando con la banco, vamos a ponerle dapto a ver si mejora? Que ya había como un soporte que habían reportado casos de éxito de penetración al espacio pleural de daptomicina y optaron por esa pero lo que vos decís opción ahí, terapéutica. que hay evidencia que sugiere que puede penetrar el espacio pleural, sí, pero pues el empiema de este paciente se origina del parénquima pulmonar, de una infección en el parénquima pulmonar que tiene una reacción en el espacio pleural, inicialmente una efusión y termina en eso, pero pues tiene que penetrar el parénquima para curarlo. Y también es caso de adultos, un paciente de 57 años. Este paciente tenía un antecedente de una hepatitis B, cirrosis alcohólica y un carcinoma hepático. Hace metástasis pulmonares, entonces lo llevan a un procedimiento de resección de esas metástasis en el pulmón derecho. Y el paciente, inicialmente como una buena evolución, y luego acá al 7º día empieza a reportar dolor y fiebre y cambios pues en los marcadores de respuesta inflamatoria. Le hacen un drenaje y ven un Staphylococcus meticilino resistente y el manejo inicial, de hecho, fue con ceftriaxona y linezolid. Ven persistencia de los síntomas, al día 20 hacen cambio a daptomicina y al 4º día empiezan a ver mejoría y al día 29 ven que el empiema resuelve. Esta fue como la línea de tiempo que ellos marcaban. Este también fue apto en monoterapia. Entonces también ven como una mejoría tanto en los marcadores de respuesta inflamatoria como en el comportamiento clínico al ajuste con daptomicina, que fue al día 20. También ellos se basan en eso, en los cambios o en los reportes que había de penetración a ese espacio pleural. Aunque fíjate que en este caso sí hay unos cambios sustanciales después de la medicina. Es como tan difícil como en el otro que había como muchas cosas como tan claras. En
este día 20 que arranca dato y se cae todo, fiebre, los dedos con la PCR para abajo. Me jodió, mejorando. No, pero igual se ve que hay unos cambios diferentes, no es Sí. como tan... Igual es que también hay que tener en cuenta ahí el drenaje que se hizo, ¿no? También le hicieron el Porque es drenaje que- del inóculo. Pero igual él ya había tenido un primer drenaje. Sí, llevaban 4 o 5 cuando iniciaron daptomicina. Veo yo, ¿no? Son esos puntos. Entonces, sí, también fue un caso donde ven que realmente hay mejoría con daptomicina. Y quedamos acá.